Dominus lacrimosam. Buenas noches a todos nuestros YouTube videntes. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro canal Leales y Traidores y tenemos una entrevista nuevamente con la maestra Daniela Cárdenas. Maestra, bienvenida. Gracias, Ernesto. Siempre un placer estar en tu programa y muchos saludos a los YouTube videntes. Muchas gracias, maestra. Pues tenemos tema fuertísimo. Si ya eran fuertes los que veníamos haciendo, pues queda ya el tema de iniciada la guerra. Una invasión un poco extraña, ¿no? No es específicamente como exactamente lo que esperaremos con la ocupación, por ejemplo, quizá de Afganistán o los bombardeos en Yugoslavia exactamente, pero digamos tenemos ya guerra, ¿no? Tenemos ya un escenario de invasión, tenemos ya amenazas entre los líderes mundiales, ya tenemos pronunciamientos y por supuesto ya censura en Europa de los medios rusos de comunicación, guerra comercial, es decir, ya tenemos una confrontación franca y ya no hay vuelta atrás. Y bueno, ha habido muchos comentarios acerca de qué fue lo que lo empezó, ya sabemos, ¿no? De los grupos neonazis en Ucrania, el problema desde hace 8 años, de que estaban queriendo matar a muchos rusos, de que estaban queriendo afiliar a la Unión Europea, es decir, muchas cosas que ya están en los medios y mucha gente está interesada en todo eso. Y a todo eso, maestra, por supuesto, independientemente de lo que usted quiera hacer de preámbulo al tema, me gustaría que fuéramos, digamos, enfocando las baterías a qué quiere México hacer ante las señales que está mandando el gobierno. Que por un lado denuncia, ¿no?, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que está en contra y que condena la invasión, ¿no? Y por otro lado no se une a la guerra comercial que está llevando a cabo Estados Unidos y los países de la OTAN, de tal manera que en Europa se dice en los medios que México está apoyando a Rusia, cuando no es cierto. Pero entonces México está haciendo como cosas como contrarias. Ya nos había comentado usted de que ya habían empezado el secretario de Relaciones Exteriores a llevarse familias, ¿no?, de la parte ¿no?, de Ucrania, ¿no? Como en sintonía con lo que ya estaba haciendo Estados Unidos y la OTAN, y digamos todo ese tipo de cosas como que van mandando mensajes, ¿no?, como de sincronía con la OTAN y a la vez separándose de la OTAN, ¿no? Como que queda duda de exactamente qué persigue México, ni se entrega por completo en una posición ni en la otra, ¿no? Entonces, denos opinión, maestra, por favor, por supuesto, en el preámbulo que usted guste agregar, pero me gustaría eventualmente que se destacara eso. México, ¿qué quiere, qué persigue, para dónde parece que se mueve México en todo esto? Pero adelante, maestra, ustedes pongan. Gracias, Ernesto. Pues mira, efectivamente me parece que sería bastante didáctico empezar por el final, como alguna vez tú me mencionaste. Empecemos por esta última comentario que hiciste. Llevemos lo de México y al final llegaremos al conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere México o qué es lo que está pretendiendo México? Bueno, como ya habíamos hablado en otros videos, lo que acabas de mencionar es qué quiere México, es la pregunta crucial. ¿Qué es lo que quiere México? Depende de la perspectiva de donde partas. Y al respecto, Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario muy interesante que me llamó la atención en una de las últimas mañaneras, no sé si fue el lunes, me parece que sí. Fue muy interesante, porque él hablaba con respecto a cuando se vota en contra de Rusia, de la invasión rusa, y Andrés Manuel hace un comentario y dice, el pueblo de México lo pidió. Es decir, y él explica que él tiene su manera muy peculiar de hacer sus sondeos y que él va directamente a las casas de las zonas pobres, Sí. porque las casas de los ricos no abren.
Pero es muy interesante, sí, él lo menciona, ¿no? Sí, Y eso es lo interesante porque de alguna manera está mostrando que no, como gobernante, si no quieres ser un dictador, muchas veces tienes que seguir las pautas de la mayor parte de tu población, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de la persona o de las opiniones que tú tengas como mandatario, tú tienes que seguir la voluntad popular, sobre todo en un caso bastante difícil como es el de una guerra, porque no se trata nada más de la invasión a un país, se trata de muchísimo más cosas que se están poniendo en juego, que al rato mencionaré. En este sentido, ¿qué es lo que quiere México? Bueno, ¿qué es lo que quieren las familias más pobres de México? Obviamente, pues que no haya una guerra, ¿no? Como se ha visto a lo largo de toda la historia de México, perdón, de toda la historia del mundo, realmente no son los pueblos los que quieren ir a pelear, sino las élites. Eso claro. es la historia política. En realidad, la historia que nosotros conocemos es una historia política, es decir, la historia de los gobernantes o la historia de los que ejercen el poder, ya sea visiblemente o detrás. Entonces, eso nos da una señal. ¿Qué quiere un pueblo que está ubicado en otro continente contra Ucrania o contra Rusia? Claro. Nada, no tiene ningún tipo de relación. Ujú. Pero si un país, México, está ocupando un puesto en el Consejo de Seguridad en este momento y por lo tanto tiene poder de decisión, bueno, como ya lo hemos mencionado y el presidente siempre es bastante claro, yo creo que él definió de una manera muy sencilla, no simple, su plan de política exterior, que es la misma política que se ha llevado a cabo desde los años 30 y en este momento yo creo que ha sido crucial, que es no inmiscuirse en los problemas de los otros países. Sin embargo, ¿por qué México en el Consejo de Seguridad da su veto contra Rusia? Es decir, y lo aclara México diciendo que justamente por la no intervención o la defensa de la no intervención en los asuntos internos de otros pueblos, no se puede, digamos, dar un espaldarazo a Rusia cuando está invadiendo, de alguna manera está interviniendo en los asuntos de otro país. Sin embargo, el mismo presidente señaló que la misma llamada de atención nace contra Estados Unidos, que Sí. es finalmente el líder fundador y el organizador de la OTAN, ¿no? Finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que México en este momento tiene que ver con este conflicto porque está formando parte del Consejo de Seguridad y porque siempre que va a haber un conflicto, Estados Unidos procura que sea México uno de los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es histórico. Ok. Las dos guerras de Irak, en la de Afganistán, y en este conflicto y en muchos otros anteriores, siempre que va a haber un conflicto, porque los estadounidenses, como todas las grandes potencias, tienen planes de cuáles son los posibles enemigos que van a tener en un futuro de aquí a 20 años, 40 años. Todas las potencias planean a corto, mediano y largo plazo con el suficiente tiempo para acomodar los asientos en el Consejo de Seguridad, porque finalmente, ¿quién preside la ONU? No nos hagamos Ujú. tontos. ¿Dónde está la Pues sede sí, oficial de la sí, ONU? en En Estados Nueva Unidos, en York. Nueva York. Ujú. Entonces, finalmente fue un organismo promovido desde sus inicios por Woodrow Wilson, presidente en ese entonces de Estados Unidos, cuando todavía se le llamaba la Liga de las Naciones en la Primera Guerra. Y en la Segunda Guerra ya se establece ese organismo en Nueva York. Entonces, definitivamente no podemos obviar que la misma idea de la ONU es una idea de Estados Unidos y sigue siendo comandada por Estados Unidos. Entonces, desde ahí ya no podemos decir que sea un organismo Claro, simétrico. claro. Hay jerarquía. Por algo hay un Consejo de Seguridad donde hay potencias permanentes. Y para bien o para mal, Rusia es un miembro permanente. Entonces, ¿qué pasa? Que en este sentido, Rusia es juez y parte.
por lo menos en el Consejo de Seguridad. Rusia, tanto Rusia como China como Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En este caso, como ya habías mencionado, China decide no pronunciar un voto, decide quedarse neutral. Sin embargo, China ya había hecho un acuerdo de alguna manera de apoyo y de mutua alianza con Rusia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es lo mismo condenar que mantenerse neutral o que directamente condenar. Claro, las sutilezas son fuertes. Exactamente. Entonces, como ya habíamos mencionado en videos pasados, si no lo mencionamos ahora, en el momento en que se da la guerra con Rusia, México tiene, por lo menos desde el inicio del gobierno de la 4T, México se encuentra con la reelaboración del TEMEC, la nueva negociación de un tratado de libre comercio con Norteamérica. Y también se viene nueva reelaboración de la cooperación internacional en materia de seguridad. Obviamente en ese momento se estaba pensando que fuera a nivel bilateral o quizá hasta trilateral, tomando en cuenta Canadá. Pero definitivamente se entiende que no se tiene por qué extender a otro continente, tomando en cuenta que México, ni México ni ningún país de Latinoamérica forma parte de la OTAN, o por lo menos todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de jugar como bloque dentro de este esquema? Pues obviamente la presión, digamos, indirecta, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Entonces, recordemos, no es lo mismo lo que piensa el presidente que lo que decide un pueblo. Claro. Finalmente, el presidente tiene que hablar por lo que dice el pueblo. Pero, finalmente, el presidente es el líder, ¿no? Y también puede decidir cómo interpretar la voz del pueblo. Y una cosa es que, tomando en cuenta la base de la doctrina Estrada, es decir, defender la autodeterminación de los pueblos, se condene un acto de agresión, tomando en cuenta la Carta de la ONU y toda la legislación internacional que se deriva de ella. Y muy distinto es que desconozca no solamente cuál es el origen del conflicto, sino de quién proviene el origen del conflicto. Porque hay que retraerse no solamente al 2014 en cuestiones de problemas internos de Ucrania, sino quién estuvo al origen de esos disturbios, de ese golpe de Estado, porque abiertamente fue un golpe de Estado. Y es Hunter Biden. ¿Y quién preside hoy la Casa Blanca? Su papá. Su padre. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos de alguna manera involucrados con el que de alguna manera originó la guerra hace 8 años y obviamente busca terminar lo que empezó, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido estamos hablando ya no de una guerra que no nos concierne, sino de una guerra orquestada por el dirigente del país más importante del mundo y que a su vez tiene intereses familiares en ese conflicto y que fue denunciado por el presidente Trump cuando justamente se le acusó de haber ganado gracias a la operación del Russiagate, que hace no menos de un mes se llegó a la conclusión en el Senado de que era totalmente falsa y que fue un montaje para sacar a Trump del poder. Qué verdad, Y ahora tenemos que gracias a eso de repente empieza la guerra en Ucrania, buscando que la administración Biden retome de alguna manera un punto más alto del que ya tienen las encuestas frente a Trump. ¿Y qué pasa? Que no solamente no repunta, no le salió, sino que cae. En realidad la mayor parte de los simpatizantes o los que habían votado por Biden, que no eran simpatizantes de Biden, recordemos eso, la mayor parte, de hecho, Biden gana porque se quita a su principal competidor, que era Bernie Sanders. Si Bernie Sanders se hubiera postulado, ni Trump ni Biden hubieran tenido oportunidad. Sin embargo, Bernie Sanders por segunda ocasión se vende, se retira.
sin exigir, sin protestar, obviamente todo cuadrado, claro. ¿para qué? Para que pudiera llegar Biden al poder. Pero los votantes demócratas que estaban ya muy cerca de Bernie, no se olvidan. O sea, Estados Unidos no es un país como México que vota cada 6 años y se echa a dormir. Estados Unidos es un país políticamente movido. En la televisión, en los medios, hasta el deporte está politizado. Nosotros no estamos acostumbrados a ver la política de esa manera, pero en Estados Unidos sí. Entonces, pueden censurar Russia Today, pueden censurar Sputnik, pero Estados Unidos es uno de los países con más hackers del planeta, con más medios alternativos del planeta. Y justamente la mayor parte de los especialistas, no nada más de política internacional, de finanzas, de áreas estratégicas, incluso de otras áreas como cultura. Muchos de ellos dicen que en su propio país no pueden encontrar la información que necesitan y ellos mismos fueron los que le dieron el auge a Russia Today y Sputnik. Sí. Entonces no olvidemos que son los propios estadounidenses los que están dejando de verse reflejado en su propio gobierno. Claro. Ese es el verdadero problema que tiene Estados Unidos en este momento. Por eso es que México es central para Biden. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo desde hace 3 años Biden y Andrés Manuel es tratar de utilizar esa enorme potencial de votantes como son los migrantes para apoyar las propuestas de Biden. Pero Andrés Manuel no va a apoyar a Biden incondicionalmente. ¿Por qué? Porque obviamente tiene un agente encubierto detrás tras bambalinas, que es justamente los Clinton, Blinken, toda esa camada que viene desde hace muchos años, tratando de utilizar a los migrantes como votantes, pero sin nunca concretar su estatus migratorio. Entonces, Andrés Manuel es lo que está peleando, es todo lo que ha estado peleando estos 3 años y es su carta con la cual está continuamente negociando. Desde Trump, desde la época de Trump ya venía manejando esa carta, la carta de los migrantes. Porque ellos saben que están tan bajos en las encuestas que no pueden repuntar si no recurren a esa población. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la comunidad blanca, los famosos votantes silenciosos del Midwest y del Saudi, toda esa población está con Trump. Y todo el occidente, que es California, Oregón, estaban con Bernie Sanders y ahora no van a estar con Biden. ¿Por qué? Porque todo el manejo que ha hecho Biden de la pandemia, de la crisis económica y ahora de la guerra ha sido deplorable, por no decir nefasto. Sí, claro. Entonces, definitivamente, esto se trata de no solamente de rescatar a Biden, se trata de frenar a Trump. Y Trump, desgraciadamente, esto le ha dado un impulso tremendo. Entonces, regresando a nuestro país, ¿qué pasa? Retomemos la amistad o digamos la buena relación que tenían Trump y Andrés Manuel. Finalmente, pudiera ser que en los extremos del sexenio de Andrés Manuel se va a encontrar con un Trump vencido y después con un Trump triunfante. Eso es lo que están perfilando la mayor parte de los analistas de Estados Unidos, no lo digo yo. Sí. Prácticamente todos saben que viene Trump. No porque no haya mejores candidatos, sino porque todos están completamente quemados, vendidos. No hay uno solo que pueda pararse. El único que podía haber tenido alguna oportunidad, él mismo decidió perder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, y por el lado conservador también.
desapareció Colin Powell, las grandes figuras, John McCain, los veteranos de guerra, que eran el lado fuerte de los conservadores, porque lo único que queda es el lado de los altos ejecutivos de Wall Street, y por eso nadie va a votar, porque son los que están ahorita provocando esta crisis, provocando estas guerras, y son justamente... Sí, entonces finalmente estamos en un escenario en el cual, como te digo, por de alguna manera, ¿por qué México parece ambivalente? Yo no creo que sea ambivalente. Yo creo que de alguna manera, a pesar de que no parezca, Andrés Manuel López Obrador tiene más conciencia de lo que está pasando en el mundo que su propio ministro de Relaciones Exteriores. Y digámoslo abiertamente, que es una persona que está más pendiente de su próxima candidatura y de lo que piensen España y Estados Unidos que de lo que piense su propio país. Y eso es muy, muy, muy delicado, porque estamos hablando que estamos en un momento de gran intervencionismo en México, de censura, se ataca a México por la censura a los periodistas, cuando son los mismos periodistas los que están pidiendo la censura. Sí. ¿Cuándo se había visto que sean los mismos periodistas que aplaudan la censura de medios reconocidos y que podrán decir que son medios afiliados a un gobierno, pero aún así eso no los invalida en ningún sentido? Cuando una televisora oficial no tiene el derecho de decir su propia versión de los hechos. O sea, es absurdo. Realmente están llegando a niveles absurdos. Y hace poco entrevistaron a Trump, justamente fin de semana pasado acaba de ser la convención anual de la Unión Conservadora, donde llegan muchos seguidores de Trump con banderas de Rusia. No de Estados Unidos, con banderas de Rusia. De alguna manera, de esta manera jocosa, diciendo, ven como si estábamos, no, somos ultrarrusos, ya burlándose, ¿no? También, o sea, ahorita está llegando al papel de mofa. Y le hacen periodistas del lado demócrata, tratando de picar. Pero usted cree que Putin es inteligente, y le dice, claro que sí es inteligente. Los que no me parecen inteligentes son los que están del otro lado. Sí. O sea, definitivamente. Sí, esa contestación, sí. Exactamente. Entonces, hay una pelea en nuestro país por defender a un gobierno o por defender la paga, porque recordemos, ya lo habíamos visto en otros videos, y si no, los volvemos a traer a colación. ¿Quién está pagando a los periodistas si el gobierno no los está pagando? Bueno, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quién está pagando al Reforma? ¿Quién está pagando a Proceso? Porque Reforma ya nadie lo compra y Proceso tampoco. O sea, ha perdido legitimidad tanto para la derecha por ser vendidos como para la izquierda por ser vendidos. ¿Quién está pagando a Aristegui? ¿Quién está pagándole a Televisa cuando el mismo Andrés Manuel dijo que ya no se iba a pagar por publicidad? ¿Quién les está pagando por atacar al gobierno, por atacar medios de otros países? O sea, entendería todavía que se estuvieran peleando por censurar algún medio nacional por algún ataque directo. Pero como periodista se supone que tú defiendas la libertad de opinión, la libertad de prensa. Que un periodista llame a la censura está hablando ya, pues francamente, de gente pagada. Claro, sí, mercenarios vulgares. Mercenarios, porque definitivamente un periodista no habla a cuenta propia, sobre todo si estás trabajando para un medio. Claro. Entonces, como dicen, quid pro quo, ¿quién te está pagando? ¿Quién te está financiando? ¿Qué es lo que ya ha hecho Andrés Manuel en estas últimas semanas, que ha estado evidenciando? Ni siquiera él. Han estado evidenciando cuáles son las fuentes de ingreso de estos periodistas. Entonces, es absurdo que un secretario de Estado norteamericano esté tratando de presionar a México. Sí, pues. De una manera tan absurda, cuando durante la época de Calderón, de Peña Nieto, jamás hicieron un llamado
ni una exhortación a que se asegurara la libertad de prensa o que se defendiera a los periodistas que justamente en ese momento sí estaba peligrando su vida por el Estado, que es lo que dijo Andrés Manuel. O sea, todos los periodistas, y recordémoslo, en todo el mundo mueren periodistas. Sí. El problema no es que mueran periodistas, sino el problema es que mueran a manos del Estado, que es lo que estaba recalcando Andrés Manuel. Sí. Claro que mueren periodistas, pero no es por el Estado. Y ahí entonces pues ya se abre una gran brecha, porque el gobierno hace lo que puede, pero realmente pues desgraciadamente los demás poderes, como dicen en Estados Unidos, shit happens, o sea, sí, pasa en todo el mundo, pero eso no quiere decir que sea el Estado el motivador ni el Estado el que esté produciendo esa situación, o sea, claro, no seamos ingenuos. Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo Andrés Manuel? Jugando la carta migratoria, por supuesto, sobre todo en un momento en donde Biden está para abajo, sí, donde Kamala, que es la vicepresidenta, está menos peor que abajo, sí, donde dentro del gabinete de Biden no hay a quien recurrir. Sí, qué horror. Están francamente dando patadas de ahogado, por un lado. Por otro, pues no sé si se han dado cuenta, pero finalmente yo creo que si hay un momento en el que Andrés Manuel pueda estar más tranquilo, es justamente en este momento en lo que, en una acción en la que tienen que presionar a los gobiernos de Europa para que censuren medios que en la cuna de la libertad de expresión. Porque recuerden, la cuna de la libertad de expresión no es Estados Unidos, no, es Europa. Europa, sí. Y es justamente Francia y Alemania los portavoces, sobre todo Francia, ¿no? Entonces, y hay otra componente que no se ha mencionado, que también está la componente de cómo desde más o menos 2013 o desde antes, incluso desde la época de Obama, cómo se fueron perfilando y buscando ciertos mandatarios franceses, alemanes, daneses, belgas, que fueran judíos o cercanos a Estados Unidos. Sí, pues. Hay también, ese es el componente que tampoco se quiere mencionar por miedo al antisemitismo, pero que ahí está. Claro. Finalmente Macron es judío, Zelensky es judío. El de Ucrania, sí. Ajá, Scholz es socialdemócrata, pero de alguna manera el hecho de que haya un entresijo entre Israel y Estados Unidos a este nivel sí, de involucramiento, y te lo menciono porque lo vemos, ¿quiénes son los que están dirigiendo los medios? ¿Quiénes son los que dirigen la política todavía en México? También está el lobby judío, ya lo dijo Alfredo Jalife, es el único que tiene el valor para mencionarlo, pero esto es así en todo el mundo. ¿Quiénes son los dueños del establishment financiero? ¿Quiénes son los dueños del establishment de medios informativos? Es el lobby judío. Entonces, estamos aquí de alguna manera. Son muchas fuerzas que se están cruzando, son muchos intereses que se están cruzando, pero por lo menos en el lado de México, lo que se está pretendiendo al querer censurar medios es de alguna manera también ayudar a, digamos, tratar de forzar la opinión pública para que permita o se impida tener una libre opinión. Y es condenable cuando un periodista te está llamando a que no pienses, a que no ejerzas tu libre derecho a la información, a que no veas otros medios. Definitivamente nunca se había visto, salvo en la Alemania nazi, que los medios de comunicación llamaran a una dictadura. Sí. Y sobre todo medios que no son parte del Estado. Bueno, Ojo con eso.
que sean los medios privados los que estén llamando a la gente a aceptar la dictadura, sobre por lo menos de la información. Sí, sí, no. Entonces, al provocar que la gente acepte que se censuren los medios, de alguna manera es como aceptar que uno mismo se ponga la soga al cuello, porque si no pues, tienes formas alternativas de informarte, entonces solamente te falta que te pidan que tú, por tu propia voluntad, te hinques y te suicides. Sí. Sí, sinceramente, pues que ya ¿no? O sea, la información, pues sí. Todavía en la época de Peña Nieto, todavía teníamos esas esperanzas de que había una prensa alternativa, de que sufría, que de alguna manera ciertamente víctima, pero que permanecía porque había gente que todavía tenía esa aspiración a la libertad plena, sí. que no puede ser mayor que la libertad de expresión. Porque la libertad en general es difícil, no puedes tener libertad de movimiento eterna, etcétera. Y aparte pero la libertad de pensamiento y la libertad de expresión es de los derechos inalienables que tenemos como ciudadanos. Nos están pidiendo como ciudadanos que nos neguemos a pensar, nos neguemos a opinar y nos neguemos a aprender y a escuchar otras versiones de los asuntos. Sí. Eso es peligrosísimo. Claro. Entonces, definitivamente el que el presidente Andrés Manuel se ponga en contra de esa limitación o de esa autocensura del gremio informativo, creo que me parece que es algo que tendría que hacerse en todos los países, pero también yo creo que de alguna manera Andrés Manuel está siendo muy cauto a la hora de estamos en un contexto que se está volviendo de alguna manera bipolar. Estamos regresando un poco al esquema de la Guerra Fría, pero no en los mismos términos. No en los mismos términos ideológicos de comunismo contra capitalismo, sino en términos francamente nacionalistas. Porque no ni Rusia es comunista, ni Estados Unidos ya es completamente capitalista, de hecho ya es financiero. Ya no tiene, ya no produce nada, ya solamente es un imperialismo en los excelentes términos de que ya no produce, simplemente solamente es el capital por el capital, ¿no? Entonces, en ese sentido es tan capitalista Rusia como China como Estados Unidos. No, ahorita estamos hablando tal cual de lo que en relaciones internacionales se le llamaba desde el Renacimiento el mero interés nacional, la raíz del poder, que es el predominio, la lucha por el predominio. Y en este caso, Rusia no es la que está vetando los medios occidentales. No es China tampoco. Es los que se erigen como los defensores de la libertad de expresión y con esa hipocresía acusan al presidente de permitir que se censure a periodistas, son los que están llamando a la censura en Europa y en Latinoamérica. Entonces resulta absurdo, me parece, pues denigrante que aparentemente la mayor parte de los periodistas en México están vendidos, porque no se puede ver de otra manera. Los analistas internacionales también, incluso yo creo que personas como Jalife están temiendo ya hablar o ya dar ciertas posturas, porque yo creo que ellos mismos están ya empezando a temer, ¿no? ¿Qué es lo que va a desencadenar esta censura sobre los medios alternativos? Y eso ahorita todavía tenemos la opción de tener esta voz, pero definitivamente, creo que ya te lo he comentado anteriormente, por más sagaz que sea un presidente, desgraciadamente, pues necesita el respaldo de sus medios de comunicación, necesita el respaldo del establishment para permanecer en el poder. Y en este caso, definitivamente hay un apoyo político para la 4T, eso no hay duda.
sobre todo en las zonas rurales, en las zonas de bajo ingreso económico. Pero desgraciadamente en las ciudades y en ciertos estamentos de la sociedad mexicana, pues definitivamente lo que se está pidiendo prácticamente es una dictadura, ¿no? Está pareciéndose mucho a una situación muy cercana a un golpe político, que esperemos que no suceda. Como ya lo habíamos mencionado en otros videos, estamos viendo que tanto Argentina como Brasil se vieron obligados a acercarse a Rusia y China porque ya sentían la fuerza de un golpe. Este tipo de llamados por parte de un país extranjero a los ciudadanos de otro país a seguir los dictados de un país extranjero y no de su propio gobierno es lo que se llama ya un golpe blando, ¿no? Un golpe blando en el cual de alguna manera los medios de comunicación ya no son más medios libres, ya no son más medios alternativos, sino son medios de propaganda, del terror y de fake news. Incluso tú lo has visto en Twitter, no solamente se ha censurado a cualquier medio que de alguna manera transmita o retuitee algo dicho en los actos de Sputnik, sino a los mismos periodistas de alguna manera vinculados a un medio mexicano que han denunciado fake news, porque lo han denunciado, lo han demostrado, también se les considera como pagados. Entonces Twitter también, las redes sociales, tenemos que mencionarlo, las redes sociales también se están prestando para eso. Todo esto que en términos americanos, en términos ¿cómo se llama? De guerra de cuarta generación, como se está manejando ahorita el término, que después lo desarrollaremos y que hacen otro video. Esto constituye lo que se llama media warfare, es decir, una guerra a través de los medios de información. ¿Por qué se denomina una guerra? Porque definitivamente es frontal, porque hay un enemigo bien señalado, que en este momento es el gobierno de la 4T. Está presente en prácticamente todos los medios de comunicación, tanto impresos como radio y televisión, hasta en redes sociales, y todos parecen ser dictados al unísono, todos tienen las mismas líneas, incluso tú los puedes hasta ver repetidos en varios medios, las mismas frases, los mismos eslogans, es toda una campaña conducida. Exacto, que no se puede ver ya una independencia de pensamiento, una independencia de línea. Todo esto es una estrategia bastante coordinada, bastante que para cualquier especialista y hasta el no especialista puede darse cuenta de ello, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento esa es la importancia que tiene de alguna manera el conflicto Rusia-Ucrania en México, como ya vimos. Realmente no es tanto el problema de Rusia-Ucrania, sino lo que significa Ucrania, ni para Estados Unidos, sino para la familia Biden. Y bueno, como ya ha hecho en otras ocasiones el presidente Andrés Manuel, pues obviamente, así como no se va a meter o va a defender la autodeterminación de otros pueblos, pues también lo ha mencionado, ¿no? Que este conflicto tiene mucho tiempo atrás, que obviamente hay razones por las cuales se ha llegado a este extremo y que también son entendibles, razonemos así, y que en todo caso, pues tan entendible puede ser el caso de Rusia como el caso de Estados Unidos al hacer todas las invasiones que ha hecho, que por cierto han quedado muy mal, incluso no menos de 6 meses. Biden estaba en el peor momento de sus encuestas al orquestar una retirada deshonrosa para sus propias fuerzas en Irak, en Afganistán. Entonces, desgraciadamente, es triste que México no conozca a su país vecino y no esté informado por medios alternativos, pero los que seguimos estos medios, pues definitivamente podernos dar cuenta que no hay forma de cómo rescatar a la administración Biden. No hay forma.
está prácticamente muerta. Lo único que están tratando de rescatar Biden es prácticamente la fortuna personal que él ya invirtió con Zelensky. Ajá. Y en este sentido, pues lo que está tratando de hacer Andrés Manuel también es de abrir la puerta, no solamente del diálogo, sino la puerta de la duda, ¿no? O sea, Claro. porque se ha mencionado a Rusia como un país agresor, pero en todas las declaraciones que ha hecho Putin, tanto antes de la guerra como durante, Putin siempre ha mencionado, nosotros llamamos al diálogo, se acaban de reunir el fin de semana para establecer las mesas de diálogo en Bielorrusia y Zelensky no quiso participar. Desde antes no quiso participar, desde ahora, y Biden ya anunció que ya está mandando contingentes militares, ahora sí, que hasta ahora habían sido solamente municiones, ya está mandando contingentes a Ucrania. ¿Por qué? Porque los ucranianos no han querido pelear contra Rusia. De hecho, Rusia ha permitido que los civiles puedan ser evacuados de las principales ciudades. Se les ha garantizado el paso para que no haya civiles que pudieran sufrir. De hecho, también se ha mencionado que los soldados que han sido capturados por los rusos han sido devueltos a su país con la promesa de que ya no se sumen al conflicto. Sí, Entonces, todos estos hechos son los que quieren silenciar. ¿Por qué en Europa más que en cualquier otro lado? Sí, qué porque recordemos que Europa tiene una gran movilización en contra de sus propios gobiernos por el manejo de la pandemia, por la crisis económica que han enfrentado, por los mismos recortes energéticos que derivaron no de la mala voluntad de Putin, sino que ellos mismos quisieron que fuera así, están ahogando a la población europea. Y encima les están cortando la libertad de información. De información no bueno, sí, claro. Qué espanto. Exacto. Pero recordemos que finalmente la sociedad europea es una sociedad de primer mundo. Por más que se hayan dejado montar estos nuevos gobiernos, que les hayan querido vender que son nuevos gobiernos socialdemócratas, no tienen de sociales ni de demócratas nada. Ya lo decía Marx desde el siglo XIX, ¿no? No tienen de social ni de demócrata nada, porque como ya lo hemos visto, justamente estos gobiernos lo que están buscando es de alguna manera implosionar las sociedades occidentales desde dentro a través de financiar grupos neonazis. O sea, desde hace 8 años vienen financiando grupos neonazis, no nada más al interior de Ucrania, en toda Europa. Tú sabes los enfrentamientos que ha habido entre neonazis y gente de otras filiaciones políticas, el auge de Vox en España y en algunas ciudades también de Europa, en la misma Rusia. Se ha dado una serie de nuevos Guaidós rusos que trataban de posicionarse como nuevas voces políticas, llamando a la democracia. Entonces, aquí lo que estamos jugando, por lo menos en México, se está jugando a tratar de llamar dictador al de enfrente. Justamente al que está yendo en contra de la censura, al que está tratando de llamar a la paz, a ambas partes, y también llamando a la cordura, ¿no? También, porque en todos los conflictos siempre hay antecedentes, eso es lo que nos enseña el estudio de la historia. Siempre hay antecedentes, siempre hay razones, y no olvidemos que incluso México reconoce el derecho a la autodefensa en caso de invasión, en caso de defensa del territorio. Y eso es lo que está alegando Rusia. Rusia está alegando, y con toda razón,
de que se está atentando contra la integridad de su territorio. ¿Por qué? Porque los misiles que se pretende instalar si Ucrania es aceptada en la OTAN, ¿a dónde van a ser dirigidos? Apuntados pues, a Moscú y a toda Rusia, claro. Incluso ya se había dicho desde antes de que empezara la guerra que a Rusia ya habían cruzado grupos armados neonazis para también de alguna manera empezar a causar desestabilización en la frontera rusa. Entonces, no estamos hablando de que Rusia es un país agresor porque sí. Fueron 2 meses de negociaciones donde no se llegó a nada, donde los medios occidentales no quisieron publicar los documentos en los cuales Estados Unidos no decía nada, ni se comprometía a nada. Y en los cuales Zelensky también se silenció que no quería la guerra y que pedía por favor a Estados Unidos que no iniciara una guerra. O sea, el mismo Zelensky fue forzado a entrar a un conflicto y que, como lo hemos visto hasta la fecha, no se ha dado. No estamos todavía hablando de una guerra invisible, una guerra de escaramuzas. Mucho de lo que llega a nuestros ojos son realmente ilustraciones o fotografías o videos, incluso animaciones de videojuegos, sí. Ajá. Entonces, esto realmente, en la época de las redes sociales ya es muy difícil establecer una voz única en el conflicto, ¿no? Después del fiasco que fue Afganistán e Irak, difícilmente pueden volver a engañar al mundo. Entonces, en este sentido, yo creo que todavía no es una guerra, digamos, viva o activa, ¿no? Todavía están realmente los rusos apenas tomando posición. Sí, claro, todavía no ha habido los verdaderos. Todavía no ha habido una guerra en forma, no ha habido una invasión en forma. Evidentemente, al Rusia reconocer a estas dos repúblicas como autónomas, él está reconociendo que ya no forman parte de Ucrania, por lo tanto, no está violando el territorio de Ucrania, literalmente. Entonces, en ese sentido, la condena a Rusia, pues es un poco, digamos, podría estar injustificada en términos de México, ¿no? Pero bueno, los rusos, que son buenos geopolíticos, así como los chinos, entienden perfectamente el papel de México. Y finalmente, como lo ha dicho Andrés Manuel no quiere una guerra comercial con nadie, pero a la vez no se va a perder ningún socio comercial, porque es un negociador hábil, como lo fue Trump, que ha sido el único presidente en como 60 años que no llevó a cabo ninguna guerra. Porque lo que él decía es que el mundo no necesita guerras, necesita negocios. Y los negocios solo se pueden dar durante la paz. Entonces, ¿qué hermana a un presidente que dirige neonazis con un presidente que es socialdemócrata? Aparentemente, pues la cordura. Y la cordura es lo que debemos de permitir que prive en estos días, ¿no? Entonces, definitivamente lo que yo creo que podemos ver en los próximos días, aparte de los llamados a Andrés Manuel a tildarlo de fascista, cuando justamente son la embajada de Ucrania la que se ha notado y ha hecho gala de su clasismo y de su racismo. Con los tamalitos, todo eso, qué barbaridad. Exacto. Lo que podemos ver, si es que no estoy mal en mi apreciación, me parece que el hecho de que de alguna manera se le ataque a Andrés Manuel, pero se le ataque de una forma suave, es porque no olvidemos que ya en la Guerra Fría México tenía un papel fundamental como punto de encuentro entre la embajada rusa y estadounidense. Entonces, de alguna manera también México es como ya te había mencionado, México es un país pivote no solamente entre el norte y el sur de Latinoamérica, sino también entre las dos potencias, ¿no? Los dos ejes, digamos, bipolares. En ese sentido, pues también el hecho de que Andrés Manuel pueda tener este punto de neutralidad, como tú mencionabas en algún otro momento, que pudiéramos ser esa Suiza de Latinoamérica, pues definitivamente en términos financieros no lo podemos llegar a ser. No tenemos esa capacidad de independencia financiera, pero sí lo hemos sido en otro momento.
sí hemos sido un punto de encuentro, un punto de lucha incluso entre los servicios secretos de estos dos países, pero también en un punto donde también estos dos países se pueden sentar a negociar sin provocar la furia de sus electores, ¿no? De ambos países. Entonces, en este sentido, yo creo que eso le puede dar a México cierta seguridad de que pueda tener, abrir ese espacio de negociación que también México no puede perder, porque lo mencionaba el mismo Andrés Manuel en una de las mañaneras, que el secretario de Turismo señaló que no se pueden perder el turismo ruso, que es uno de los más importantes, sobre todo en la zona Maya, que es la que ahorita quiere desarrollar Andrés Manuel, por eso está el Tren Maya y todos los proyectos, ¿no? También está la concesión que se le hizo a Rusia para la extracción de petróleo, exacto, entonces ya hay proyectos en camino que seguramente me imagino que Blinken esa es la intención, que cesen esos proyectos, pero definitivamente Estados Unidos es una estatua de hierro con pies de plomo. Ya lo habíamos mencionado, tanto en el ámbito financiero, en el ámbito geopolítico, en su propio fuero interno. Ahorita tiene una debilidad muy fuerte. Yo creo que los asesores de Andrés Manuel y el mismo Andrés Manuel lo saben. Y tienen toda la sartén por el mango como para, quizá no para enfrentar directamente a Estados Unidos, pero sí para defender su neutralidad. Y nada los podría cambiar porque no se va a meter Estados Unidos contra la guerra. Y ojo, no olvidemos que mientras la atención ahorita está en Ucrania, China ya está llevando su ejército a Taiwán. Entonces, han mencionado algo. No sabía eso, pero sí. Escuché alguna mención. Sí, ahorita de alguna manera, como te mencionaba antes, finalmente Rusia y China ya habían establecido una alianza en todos los aspectos, tanto comercial como militar, previendo el escenario de que Estados Unidos quisiera lanzar dos guerras al mismo tiempo y dividirlos, pero sería difícil que un Estados Unidos tan dividido en un momento como este ganara no solamente una guerra, sino ganara las dos y al mismo tiempo. Claro. Y si nos vamos más lejos, si China quisiera jugar más con este rollo, tenemos que China ya apoyó a Argentina con las Malvinas al sur. O sea, de alguna manera Rusia y China están apostando con la dispersión de Estados Unidos, ¿no? O de la OTAN en este sentido. Los mismos países europeos definitivamente, ya que ahora que se cerró el Nord Stream 2 y se quedan otra vez sin gas, y el gas vuelve a subir como ya apareció que el gas y el índice de petróleo están por las nubes. La presión social va a ser demasiado fuerte, independientemente de que haya medios rusos o no. La gente no es idiota. Claro, sí, ya en el bolsillo, bueno. Claro, entonces yo creo que eso es lo que probablemente ya Rusia y China ya venían viendo, ya venían planificando, y a lo mejor por eso Rusia decidió también tomar esa postura, ¿no? Asegurando que ya cuenta con las principales potencias de África, del sur de Asia y de Latinoamérica. No olvidemos que estamos hablando de nada más y nada menos que Brasil, Argentina, Venezuela y por lo menos de manera comercial México. Y bueno, los misiles que seguramente ya tiene apostados en Cuba. Entonces, definitivamente no creo que el conflicto ucraniano escale más, a menos que Biden se quiera tirar una bala al pie. Sí, claro. Ok, maestra, es muy interesante, la verdad sí me gustaría ir desarrollando, particularmente ahorita ya me gustó mucho, o me interesó mucho los movimientos que ahora va a hacer China, ¿no? Porque sí, yo no había escuchado lo del movimiento del ejército, pero lo que sí escuché es que estaban poniendo atención en Taiwán. Y bueno, y condenando todo de alguna manera el bloqueo comercial, y aparte
por ahí también escuché que tenían su propio sistema de intercambio, ¿no? Para librar un poco la Ujú. bloqueo por el SWIFT, ¿no? Que ya vamos, de hecho ya lo habías tú comentado en una Sí, cosa anterior. Y creo que por ahí podríamos iniciar, digamos, otro video, porque creo que sí va a estar muy amplio el tema, pero me gustaría, digamos, a manera de cerrar al menos esta parte, ¿no? Digamos como conclusión, digamos que México estaría curiosamente bajo un interés particular como lo estaría China, ¿no? Aprovechando este conflicto para mover su carta, el de México la carta migratoria y China su carta territorial, ¿no? claro. Mira, yo creo que en este sentido, la verdad sería muy interesante. Yo creo que México sería un pionero si lo buscara de esa manera. Efectivamente, hace no mucho tiempo, Rusia y China establecieron un mercado financiero común mediante el cual ellos pueden desenchufarse o pensaban que tendrían esta posibilidad de intercambio en el momento en que los expulsaran del sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? Pues es el intercambio de moneda nacional con la tasa del dólar, ¿no? Esto es muy interesante porque ya se han hecho intercambios de este tipo con potencias con grandes bloqueos como Irán y Venezuela y en su momento también Bolivia. En este sentido, México sería muy interesante que si Rusia saliera del sistema SWIFT, que México también tuviera esta posibilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que México está bastante dolarizado. Claro. Afortunadamente no estamos todavía adoptando la moneda oficial como el dólar, pero prácticamente todas las exportaciones e importaciones que hacemos son con base en esta moneda. Y Ujú. por eso es es nuestra economía tan volátil, ¿no? Porque depende mucho de los acontecimientos que hayan en nuestro país, que se nos castigue con la evaluación del peso. Claro. Entonces, el tener el acceso a otro sistema de intercambio con las dos potencias más grandes, no solamente económica, sino tecnológica Ujú. e industrial, y Sí. también tener acceso a esos recursos digamos, de intercambio de materias primas, que Ujú. México ya no vendiera petróleo, ya pudiera vender gasolinas, ya Sí, pudiera ahí sería una gran incluso avance. poder traer Ujú. esa tecnología a México, como lo trató de hacer con Estados Claro. Unidos en su momento con las armadoras de autos, ¿no? Ujú. Todo eso sería algo muy interesante que podría hacer Ujú. México, sobre todo porque en este momento es el punto más débil de Estados Unidos. Claro. Sí, pues a mí me gustaría que la verdad desarrolláramos incluso esto en particular en otro programa, particularmente el sistema de intercambios. Es así como que se me hace bastante fuerte porque ya entraría las criptomonedas, que ahorita hay una gran apuesta para esto y hay mucho movimiento en las criptomonedas. Pero bueno, para, digamos, no quemarlo todo en un solo programa, maestra, ¿qué le parece si cerramos digamos, el programa el día de hoy con lo de México y quedamos pendiente con estos dos temas? Que la verdad sí, me gustaría a lo mejor primero abordar lo de China, ¿no? Ahorita, cómo se está moviendo China, ¿no? Así como México está moviendo su carta migratoria, ¿qué va a mover China eventualmente? Y probablemente este sistema de intercambios de China alternativo al Swift probablemente sea parte de ese movimiento, ¿no? Que se precipita, probablemente a lo mejor no estaba todavía, ¿no? Del todo hecho. Quizá a lo mejor Estados Unidos también precipita todo porque ya les iba a quedar su sistema. Y aparte Rusia creo que tiene también otro sistema de intercambio, ¿no? Petrolizado. Pero bueno, ya lo abordamos en un siguiente programa, maestra, para que nuestros youtubers tengan tiempo de absorber la información del día de hoy. Maestra, ¿algo que quiera usted decir como conclusión de este programa? Adelante, por favor. Sí, claro, mira, reserva de tratar estos dos temas en otro video. Lo que sí me gustaría adelantar por el tiempo en el que estamos es que desde hace un año se viene pronosticando que alrededor de entre marzo y agosto, septiembre de este año se tiene programada ya de alguna manera lo que le llaman el Gran Reset. Y no estamos hablando de terraplanismo ni nada que ver. Se está hablando mucho de que desde hace tiempo se viene planeando una fecha específica para para la desdolarización del sistema financiero. Entonces, de alguna manera, esta es otra interpretación muy, muy
poco estudiada, pero que tiene muy buenos representantes, sobre todo especialistas en finanzas, que son los que están barajeando esta tesis, de que probablemente esta guerra no sea más que un pretexto para poder desdolarizar la economía. Por eso sería muy interesante que México, antes que cualquier otro país de Latinoamérica, o incluso como líder de Latinoamérica, pudiera ingresar o tener acceso a este sistema alternativo, porque sería la mejor manera de que nosotros pudiéramos escapar a la debacle que se nos vendría si cae el dólar. Si el dólar cae o definitivamente queda flotando a libre albedrío, ¿no? Finalmente, creo que una de las grandes, de verdad, asombrosas hazañas de Andrés Manuel ha sido que nosotros en un medio de la pandemia hayamos logrado un superávit de reserva. Sí. Desgraciadamente estas reservas están en la City de Londres y por lo que hemos visto que en el caso de Venezuela y de Bolivia, sí, no tenemos esperanza de que ese oro siquiera se encuentre ahí. Claro. Pero lo que sí tenemos es, por lo menos, ya reconquistada la reforma eléctrica, reconquistada nuestra capacidad de producir nuestras propias energías. Y bueno, quisiéramos estar en mejores términos en cuestiones de autosuficiencia alimentaria y en otras áreas, ¿no? Pero por lo menos yo creo que el tener ciertos gastos primarios cubiertos nos pueden mantener en una posible crisis económica mundial, en una posición en la que a lo mejor podamos sentir, como dicen los financieros, una pequeña gripe y no una neumonía. Claro. Sí, tenemos que abordar tantos temas y la verdad se queda uno como ganas de escuchar más. Pero bueno, vamos a administrárselos a nuestros YouTube videntes para que poco a poco lo vayan absorbiendo y y mientras sigan con sus tareas del día de hoy y nos continúen escuchando en el siguiente programa. Pero bueno, maestra, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Pues nos despedimos de usted. Nos despedimos también de nuestros YouTube videntes. Muchas gracias por habernos escuchado. Maestra, muchas gracias por haber estado también en el programa. Gracias a ti, Ernesto, y gracias a los youtubers por seguirnos viendo. Por favor, compartan nuestros videos, porque ahorita, como ya ven, el shadow banning va a ser mayor que nunca. Y bueno, finalmente estos análisis que estamos dando también, pocos medios en español los están viendo, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros YouTube videntes, muchas gracias a la maestra Daniela Cárdenas y nos estamos viendo en el siguiente video que va a estar hasta más interesante que este. Que esté muy bien y hasta luego. Hasta luego. Bye.